son estimaciones, son proyecciones tentativos, que puede ser cierto o no, ¿no es cierto? Por ejemplo, si un poquito nos remontamos a lo que es el estudio de mercado. El estudio de mercado ya hemos visto de que se trata de 5 elementos. Definir el producto, así en forma muy general, ver la demanda de ese producto, demanda, la oferta, y ver realmente si hay demanda insatisfecha o no. Entonces queremos saber si el producto que queremos lanzar hay aceptación o no del mercado. ¿En cuánto? Eso es la demanda insatisfecha, ¿no? Y a veces hay grande cantidad de demanda insatisfecha. Miles, miles de miles, ¿no? Eso es saludable. Bien, pero es estimación. Y muchas veces la realidad no es esa. A veces cuando hacemos una encuesta, preguntamos al amigo o a la amiga o al pariente, al hacer una encuesta, le decimos, ¿tú comprarías este producto? Porque somos parientes o amigos o amistades o conocidos, sí nos dicen. Pero llegado el momento no compran porque no gusta, no es de su preferencia. Entonces, por eso es estimación. A veces es cierto y no. A veces nos dice que hay y al final cuando se hace no hay y es problema para la empresa, ¿no? Por eso es una estimación. Con referente al tamaño. En el tamaño también estamos estimando, en base a la demanda insatisfecha, calcular el tamaño óptimo. Estamos suponiendo, están escuchando, suponiendo, suposición simplemente, no estoy aseverando nada. Es una suposición de que si existiese demanda insatisfecha, si las tasas del coeficiente de costo de capital fuesen tanto, sí, ¿no es cierto? Estimamos, si la demanda insatisfecha fuese tanto. Y en base a eso tenemos una cantidad grande, muchas veces sumamente grande, y a veces es negativo, pero no nos dice nada de eso. Si es negativo, supuestamente la oferta es mayor que la demanda. Hay más vendedores que compradores. Pero hay algunos buenos emprendedores con buena visión que dicen, bueno, no importa si ya está saturado. Nosotros con nuestra política de penetración en el mercado, marketing, servicio al cliente, desplazamos a la competencia. Se puede también decir eso. Entonces, no siempre vamos a hacer caso a lo que nos diga el tamaño. Ahora, el tamaño nos dice si es que es positivo, ¿no? Una gran cantidad. Pero para producir esa gran cantidad, ¿no? Por decir, ha salido 10.000 toneladas. Un ejemplo hipotético, 10.000 toneladas de algo. Ya, pero para producir 10.000 toneladas necesitamos cierta maquinaria grande, ¿no? Una o dos o tres maquinarias grandes para poder cubrir todo eso. Y la pregunta es, ¿el inversionista o los inversionistas tendrán plata suficiente para comprar toda la maquinaria? A veces no. A lo mejor, a lo sumo tienen para una máquina mediana. Entonces, ni la cuarta parte de lo que han calculado en el tamaño van a producir. Entonces, aquí en ingeniería se hace la realidad. ¿Cuánto es sus posibilidades económicas? ¿No? ¿Cuánta plata tiene para poder cuánta plata tienen para poder comprar todos los activos y toda la materia prima? Ya nos limitan, ¿no? O tal vez para producir 10.000 toneladas se requiere, digamos, unas 100 personas, pero no es normal de contratar gente. El contratar gente significa que tenemos que pagar sueldos, beneficios sociales, darles ropa de trabajo y se encarece tremendamente. Entonces, ¿tendrán plata para todo eso? No, ¿no es cierto? Entonces, aquí en ingeniería es donde limitamos, de acuerdo a las posibilidades. Ahora, de la localización, muchas veces se hacen cálculos de acuerdo a los métodos que hemos visto, los más reales son esos dos. Ya les he indicado que hay muchos más métodos de cómo localizar la planta. Pero todo esto entra a un
saco roto, porque no se aplica muchas veces, porque hay normas, hay leyes. No dice, sí, se puede hacer en Guajara, se puede hacer en La Aurora, se puede hacer en tal parte. No, la ley dice que tienen que estar fuera del área urbana. Entonces, por la ley tenemos que ir a los parques industriales. Entonces, en vano la localización. Reitero, hay normas y leyes. Entonces, no siempre se cumple lo de la localización. Nos puede dar una simple aproximación. Y asociando con las normas y leyes, recién localizamos. Por eso lo anterior solamente son estimaciones, aproximaciones. Y recién aquí, desde este tema de ingeniería, recién es donde vamos a ver nuestra realidad, humanamente y económicamente. ¿Cuánto puede producir una persona por día? A lo mejor 5 unidades de algo. Si digamos, si son tortas, una persona máximo va a producir, digamos, 5, humanamente hablando. Entonces, para que sea un poquito más, contrataremos 2 personas, van a producir por lo menos unos 8 o 9. Sabemos que hay rendimientos crecientes en la producción. Entonces, poquito a poco aumentamos algo. Pero va a haber un momento en que nos ponen un límite, ¿no? Máximo que contratar 5, porque también obligaciones, espacios, todo. Si voy a contratar a alguien, tengo que también comprar y darles instrumentos y herramientas. Y eso también es un gasto para la empresa. Entonces, todo eso se va a ver acá. ¿Ya? Con esa introducción que les he dicho, ¿me están entendiendo lo que les estoy indicando? Sí. Sí, licenciado. Ya. Van a contestar, pues, chicas, a veces pienso que estoy hablando con los fantasmas nomás. Ya. Entonces, empezaremos más o menos a definir lo que es ingeniería del proyecto. Reitero, ya han hablado sus compañeros. Sé que algunos ya han entendido, ya saben. Posiblemente esté repitiendo, pero para otros estoy aclarando. Hablar de ingeniería, como dice acá, es un conjunto de procedimientos técnicos, es sinónimo de procesar esto, los factores de la producción, ¿no? Procesos, los cambios, que permiten elegir el proceso productivo e identificar los factores, ¿no? Que se requiere para tener el producto final. De eso se trata. Entonces, si de eso se trata, hablar de ingeniería es hablar de estructurar, armar el esqueleto del trabajo, la base de la actividad. De eso trata. Entonces, lo que se va a ver acá en ingeniería es justamente eso, la utilización de los recursos, cuánto vamos a gastar en todos estos factores para tener cierta cantidad del producto que vamos a identificar, ¿no? De ahí justamente nace proceso productivo, ya hemos hablado, y el proceso productivo son todos los pasos secuenciales que uno hace para producir algo. Primero, ¿qué hago? Comprar materia prima. Luego, ¿qué hago? Transformo, proceso, vamos a ir a, no sé, control, pelado, cocido, molido, etcétera, etcétera, dependiendo qué tipo de producto, qué es lo que se hace, ¿no? Entonces, todos los pasos que se siguen hasta tener el bien final. De eso trata lo que es ingeniería del proyecto. Y ustedes saben que aquí se ha hablado de ese proceso de producción, ¿no? Como dicen, aquí estamos reiterando para que quede claro, es el procedimiento técnico, ¿no? Que se utiliza en un proyecto para transformar la materia prima o insumos en producto final. Bien sencillo. Aquí tenemos tela, como este ejemplo dice, se transforma, aquí está en el proceso de producción, de transformación, y tenemos el producto acabado. Aquí están las telas, las maquinarias, mano de obra. Es bien objetivo este ejemplo. Y aquí está el producto final que se lleva a la venta. Y es lo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Miren, estos pasitos tienen que hacer. Pero detrás de cada uno, ya, hay que ponerle números. Si voy a comprar
cuántos rollos de tela y cuántos rollos voy a necesitar al año, porque va a depender. Si tengo aquí, digamos, unas 10 personas trabajando, esas 10 alcanzan a producir humanamente, o solamente trabajando las 8 horas de ley, van a poder producir, digamos, 100 docenas, ¿no? 2 docenas, 20 docenas, 5 docenas, dependiendo, ¿no es cierto?, el tamaño. Y en base a su capacidad, cuánta tela van a necesitar, cuantificamos y le ponemos número. Y eso va a ser parte de los costos activos, ¿no? También tienen máquinas. Están viendo aquí máquinas de coser, de costura, de lo que sea. Y creo que son eléctricas. Primero hay que comprar máquinas. Aquí ya va para las inversiones, ¿no? Inversiones fijas. Para el capital fijo. Activos fijos. También usa pues, energía eléctrica, lo que les he dicho, la tarea que les he dado. ¿Cómo voy a calcular cuántas máquinas son? 1, 2, 3, 4, 5, son 10 máquinas. Y cada máquina, digamos, que gasta 10 kilowatts hora. Por 10, no por 8 horas, por 4 semanas que tiene el mes, por 12 meses que tiene el año. Y te voy a tener el gasto presupuestado anual de energía eléctrica. ¿No? De ahí sacamos todo. También tengo que poner un punto de venta. Tengo que contratar a alguien personal de venta en la parte de comercialización, si se tiene. Simplemente se va a utilizar servidores. Eso van a definir también aquí. De eso se trata. ¿No? ¿Y en qué consiste el proceso? Y eso tienen también en el textil. Aquí ponemos los insumos. Aquí transformamos con la ayuda de activos, maquinarias, equipos, herramientas, etc. Y también hacen funcionar y trabajan la mano de obra. Está todo esto. Con el apoyo de los recursos humanos y todas las herramientas, se produce y se tiene el producto final. Y el producto final muchas veces dependiendo del producto. En algún caso, por decir, hablaremos de la quinoa. Queremos hacer pipocas de quinoa. ¿Ya? Entonces, dentro de su proceso, primer paso que vamos a hacer, vamos a comprar la quinoa en bruto, más barato. Luego va a ir al lavado, ¿no? Seguimos en el proceso. Después del lavado, vamos a pelar la quinoa. Después la quinoa ya pelada, preparada, hacemos la cocción, podemos volver los hojuelas, podemos volver lo que sea, ¿no? Un producto final. Si se fijan, al pelar han quedado algún residuo, algún desecho aparente. Pero ese desecho, esa cascarita que llaman de la quinoa, no se bota, porque eso sirve como subproducto, ¿no? Con eso se hace comida balanceada para los animales, ¿no? Para los chanchitos, para incluso los camélidos también usan eso, se utiliza. E incluso también se utiliza para otra cosa, hasta para fabricar champú, ¿no? Hablamos de la saponina. Entonces sirve todavía ese desecho aparente en sus productos. Y si después de esto hay otro residuo más de este subproducto, y si ya no nos sirve, entonces lo desechamos y lo botamos. Entonces, eso también tienen que tomar en cuenta. Algunos van a decir, voy a vender esto, voy a ganar tanto. Pero, ¿y si esto también lo utilizo? También voy a ganar, aunque menos, pero voy a ganar algo más para la empresa. Todo se utiliza ahora, todo es susceptible de el reciclaje, todo. Entonces, ese proceso que estamos hablando, reitero, el proceso es todos los pasos secuenciales que realiza una empresa o una persona para producir algo. Es como, creo que todos saben cocinar, ¿no? Espero que sí. Si no, pues voy a tomar examen.
un examen, un cuarto parcial de solamente cómo cocinar. ¿Cómo ustedes hacen una sopa? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que hacen primero? ¿Nadie sabe cocinar? Dicen primero, a ver, se coge una olla, se pone agua, la carne, se deja hervir. Después, depende al gusto, se retira el exceso de grasa, bote, depende si es carne de vaca o carne de pollo. A algunos les gusta saltear las verduras antes de echarlo a la sopa o a veces se les pica directo. Se espera un poco, se echa la papa, luego el fideo o arroz y se pone sal a gusto. Ya, pero está muy bien. Se dan cuenta que no es tan complicado. Lo que me ha dicho, más o menos, es una forma secuencial. No me he dicho primero voy a poner el fideo o la papa. Y al último voy a poner la carne. No, ¿no es cierto? Porque primero se pone lo primero que tarda en cocer, ¿no? Tarda en su cocción, tarda. Entonces, ¿qué se pone primero? La carne, luego las verduras. Ya cuando ya está más o menos cocido, recién se pone cualquier otro ingrediente adicional. La papa, que es para un simple hervor, y tal vez el fideo también lo mismo, ¿no? Y antes, para que esté mejor sazonado, yo por lo menos hago esto, ¿no? Después de hacer hervir, porque es un paso. Bueno, primer paso, antes de todo esto, ¿qué sería? Comprar el acopio de toda la materia prima. Voy a comprar verdura, voy a comprar carne, ¿no es cierto? Y todos los ingredientes compro. Pongo en mi alacena, y cuando ya es hora de cocinar, como dice, primer paso, sacar todos los productos que voy a utilizar, lo necesario. No voy a poner en la mesa una roba de papa, sacaré unos 4 o 5 papas nada más, saco lo necesario. Luego, segundo paso, tener una olla, ¿no? Luego colocar agua, la carne. Hago hervir la carne, un primer hervor, es decir, le pongo la sal para que vaya sazonando. Entonces vuelve a hervir, recién pongo la verdura hasta ver que esté cocido. Está cocido, recién pongo la papa. El resto entonces sale más rico. Eso lo que estoy hablando, lo que me ha dicho su compañera, son pasos que se siguen. Ese es el proceso de producción. Y eso se hace, y eso hace una empresa en lo que produce. Si es una empresa grande, por decir como SFIDA, que produce fideos, ¿no? Lo que era antes Ferrari Jesse, ¿no? SFIDA ahora. ¿Qué hace para producir fideos? Primero, se acopia de materia prima, la harina, huevo, básicamente, ¿no? Y el resto de los ingredientes. Acopia. Luego, entra al proceso de producción en forma proporcional. ¿En qué proporción? Eso es el know-how, el conocimiento de en qué proporción, cuál va a ser la receta, porque van a producir en grandes cantidades, de acuerdo a la maquinaria que tienen. Entonces, todos esos pasos siguen. Agarran la harina, van a mezclar con todos los ingredientes, van a volverlo una masa, después la masa lo van a sobar, después de sobar van a hacer fermentar, luego van a cortar en tiritas, ¿no? Hay máquinas que simétricamente van cortando y luego va al horno hasta cierta temperatura. Después de eso sale y luego va al empaque, control de calidad y al almacenamiento, ¿no? Ese es el proceso que se sigue. Proceso, por eso dice acá, son pasos. Y nosotros, ¿cómo podemos mejor ser más objetivos? Es presentando los diagramas de flujos. O también son las gráficas que nos dicen qué pasos vamos a seguir. Eso también está en el tema, ¿no? Y hemos visto varios flujogramas de procesos, ¿no? Hemos mencionado por lo menos 3, pero hay muchos más. Hay también otro relacionado aquí voy a mostrarles, al margen del diagrama de bloques. ¿Se acuerdan, no? Diagrama de bloques. El otro, el flow sheet, diagrama de flujos, con simbología. Y el curvograma analítico.
Eso hemos mencionado. Pero al margen de ellos, también puede existir esta forma de presentación gráfica, ¿no? ¿No? Aquí vemos, para que sea más objetivo, más clarito, dice elaboración de chocolate en polvo. Tenemos el cacao y aquí está el arbolito de cacao, por decir. Ya, entonces, ¿qué pasa? Primero, para tener esto, ¿qué se hace? Primero, se hace la cosecha. Del arbolito se hace la cosecha, luego se hace la fermentación, dice. ¿Cómo serán los pasos? El secado, el embolsado, el transporte, la limpieza, después la venta, ¿no? La exportación, la descarga, etcétera, etcétera, hasta llegar al consumidor final, hasta tener todo. Es un ejemplo de representación gráfica. A veces es más objetivo. Entonces, algunos dibujan una maquinita, una tal cosita, ¿no? Transporte, un vehículo, que a veces es más sencillo que en el flowsheet, en el diagrama de flujos. Usted sabe, ¿no?, que el transportar denotamos con una flechita. Eso saben. Aquí se puede poner también esto. O aquí hay otro ejemplo, también gráfica, ¿no? Esto es de una explotación minera, ¿no? Igual, denotamos que esto es la voladura, donde ya son los residuos que hay que sacar, etcétera, qué paso se sigue, y hay otro tipo de simbología gráfica que también nos hace entender en algún caso de mejor manera, pero igualitos. Lo único que aquí y en aquí, bueno, aquí está 1, 2, 3, 4, 17. Aquí también faltaría enumerar. ¿Por qué hay que enumerar las actividades? En cualquiera. Sé que en algunos textos no está. He visto algunos textos de proyector que hablan de flujos. No mencionan, simplemente ponen así como está acá. Pero yo tengo que poner número de actividades, porque en base al número de actividades voy a ver los requerimientos. En la actividad 1 y 6, por decir, voy a requerir transporte, un vehículo. En la actividad 5 y 8 voy a requerir tal cosa, ¿no? Entonces me da opción para identificar, para no volver a repetir las gráficas a cada rato, en cada tipo de activo que se requiera. No voy a repetir esto. Entonces simplemente ya voy a hablar de el número de actividad. En la actividad 2, en la actividad 13, en la actividad 15 o 9, ¿qué se requiere? Tal vez sea lo mismo. Entonces, aquí se requiere 3, para la actividad 1 se requiere 2 vehículos. Para la molienda se requiere una sola. Y además, al margen, para una actividad, en este caso, para la cosecha, ¿cuántas personas se requieren? Para el secado, ¿cuántas personas requieren? 1 o 2. Si todo está automatizado, tal vez ni uno, ¿no? Aquí también identifico el personal que va a manejar cada actividad. Algunos dicen, van a recibir la materia prima. Reciben, pesan, controlan cuánto ha llegado y registran y lo llevan al almacén. Después de hacer eso ya no hace más nada. Entonces se le da otra función más. Después de hacer esto, que vaya, apoye, coadyuve en algún otro. Entonces ya se denota para no repetir el personal. Ojo, estamos hablando de una empresa privada. Y la empresa privada trata de optimizar, ¿no?, el trabajo de las personas. De eso se trata. Y si seguimos con los flujos, repito, ¿no? Aquí es lo que les he dado, tenemos el ejemplo. Como dice aquí, resolución de materia prima, o sea, compra de verduras, carne, etc. Y también voy a comprarme ollas, todo. Luego, ¿no?, voy a transportar los ingredientes a la cocina. Estoy cambiando por si acaso de actividad. Aquí voy a denotar esto. Después voy a llevar, ¿no?, al mesón, voy a picar, voy a cortar, voy a poner al agua, voy a poner lo que hemos hablado, digamos, de una sopa, de una comida. Aquí voy a denotar cada paso. Y, miren, si se fijan en los ejemplos de muchos textos, este tipo de simbología, el flowsheet se llama esto, diagrama de flujos, no está enumerado, simplemente ponen el nombre. Aquí actividad, mezcla de leche.
pero hay actividades que se repiten, ¿ya? Que a veces pueden ser paralelas, que simultáneamente se puede hacer sin alterar nada. Se puede hacer eso. Y aquí está la simbología que les he dado también en el texto. Y así pueden usar cualquier... A ver, alguien me está pidiendo que le acepte. Un segundito. ¿Quién quiere que le acepte? ¿Le acepto o no le acepto? Sí, Lice. Pero soy casado. Es que dicen, a veces el internet en las mañanas se Sí, congestiona. no se preocupen de eso. Sí, ya está. Ya he admitido todos. Habían varios que estaban en sala de espera. Voy a verificar si han entrado. A los que han admitido último, ¿ya han entrado? ¿Me están escuchando? Dígame sí o no. No, no he entrado. Hola, ya se ha aceptado, pero solamente a las chicas. A ver, un segundito. Un segundito. Ya chicos, seguiremos. Seguiremos. Por si acaso, en el trabajo de ustedes, solamente van a usar una sola forma de ver el flujo de procesos, ¿no? Reitero, hay varios que hemos mencionado, ¿no? Diagramas de bloques, el flow sheet, diagramas de flujos, el programa analítico o estas gráficas que hemos mostrado. Uno solo es suficiente. Una vez me acuerdo el año pasado, creo que ha sido el año pasado, cuando también se le dio una tarea a un grupo. Me han puesto todititos, los 4 o los 5 que había, sin motivo, han repetido. Y a veces no han coincidido, ¿no? Con la actividad y con, ahí decía, por decir actividad 3 tal cosa, y en el otro diagrama decía actividad 3 otra cosa. Por hacer todos, hasta se han confundido. Reitero, solamente van a ser ustedes, cualquiera que ustedes vean conveniente, esa utilicen, una sola, no todas, ¿ya? Pero sí, no se olviden enumerar las actividades. ¿Por qué las actividades les decía? Por esto. ¿Ya? Ustedes tienen que ver, están viendo en pantalla, aquí en este cuadrito, en la primera columna, dice la actividad, ¿no? Entonces tengo que saber qué tipo de actividad es. En la actividad 1, que posiblemente sea recepción de materia prima o de insumos, suficiente es una persona. Estoy indicando una persona.
En la actividad 2, otra persona. En la actividad 3 y 6, fíjense acá, en la actividad 3 y 6, una persona. En la actividad 4 y 5, otra persona. En la actividad 8 no se requiere nada porque posiblemente sea una demora, una espera o simplemente usted se esté usando algo automatizado, que no se requiere ninguna persona. En la actividad 9, una. En la 10 tampoco se requiere y así. En la actividad 16, 2 personas. En la actividad 17 y 18, una persona. Total mano de obra directa. Estamos hablando de la planta, del proceso. Si hablamos, identificamos en el flujo de procesos, estamos hablando en la planta y es mano de obra directa. Ya tengo cuántas personas voy a necesitar y es para allá mi planilla, ¿no? Ya me sirve para mi planilla. Pero al margen de ello, fíjense, tienen que también pensar, ¿no? Aparte, entre ustedes seguramente, ahora, ¿qué se requiere? ¿Quién va a manejar toda la empresa? Obviamente va a haber supuestamente un gerente y esa es mano de obra indirecta. ¿Se acuerdan de los conceptos que hemos hablado, ¿no? De los factores de la producción, de la mano de obra, que es directa e indirecta? En la indirecta son aquellos que si bien coadyuvan, pero no están en el proceso de producción, no altera la producción. Si yo pongo 2 o 3 o 4 gerentes si quiero, no va a cambiar la producción. Por lo tanto, son indirectos. Entonces, ¿qué se requiere? Racionalmente hay que colocar el personal que se requiere, no hay que exagerar. Repito, detrás de cada persona hay un sueldo y detrás de cada sueldo hay obligaciones sociales y eso es caro. Voy a mostrarles también, les voy a darles en qué consiste esas obligaciones sociales. Luego se requiere un jefe de producción para que maneje, ordene, haga trabajar, o como un supervisor. Luego está un jefe de ventas que se ocupe de comercialización, todo. Después un jefe de personal que maneje, organice y controle al personal. Si es que es grande, ¿no? Las pequeñitas no tienen. Directamente el gerente se ocupa de eso. Pero si es grande, casi como todas, se requiere un jefe de personal. Luego, algún responsable que maneje la parte administrativa y contable, ¿no? Una sola persona. Y si es grande, tal vez requiere un auxiliar contable. Un auxiliar contable, ¿no? Y si una persona puede manejar todo, suficiente uno. Luego, un conserje mensajero, ¿no? Para que lleve la correspondencia, etcétera, etcétera, mandados. O tal vez inclusive aquí adicionar un portero, ¿no? Que es grande para que cuide la empresa. Ahora creo que ya no están usando mucho para evitar gastos, más bien le están colocando cámaras de seguridad en todo lado, ¿no? Pero aunque no funcione mucho. De ahí nace también la mano de obra indirecta. Entonces ya tienen que tener ideas sobre el personal, ¿no? Ahora miren esto, ¿no? Teniendo ya el requerimiento, porque esto va a salir del flujo grande, de las actividades, y el apoyo indirecto. Ahora sí voy a darle al final sueldos. Fíjense de la mano de obra directa, son 12 personas, ¿no? Y los indirectos son 1, 2, 3, 6. De todito lo voy a reunir, mano de obra indirecta y mano de obra directa. ¿Ya? Por lo tanto, por nivel de cargo, algunos se repiten, voy a asignarles su sueldo básico, ¿no? Cuánto va a ser por mes y cuánto va a ser en dólares. Supuestamente, en algunos proyectos o se maneja todo en dólares, es más fácil para evitar la depreciación del dinero, o todo se maneja en bolivianos, ¿no? Pero una sola moneda. En este ejemplo se supone que el proyecto se va a manejar todo en dólares. Entonces, todo lo que tenga en bolivianos lo voy a convertir en dólares. Entonces, tengo dólares mes y, por acaso, para todo, van a convertir ustedes todo anual. Todo yo requiero anual, todo. Materia prima, insumos, energía. Por eso ese presupuesto de energía que les ponía el ejemplo. ¿Cuánto vamos a necesitar por mes, por semana, por hora, ¿no? Al final, multiplicamos y tenemos anual. Quiero esto.
Fíjense, esta es la planilla de los sueldos básicos para todo un año. Pero eso no acaba ahí. No solamente voy a usar $58,000 anuales, ¿no? O $4,000 mensuales. Detrás de esto están las obligaciones sociales. Ya, entonces, ya tengo, en base al requerimiento, en base al programa, ya estoy armando uno personal. Luego, voy a seguir con... voy a cambiar de archivo. Hay otro que... ¿Dónde está? De los requerimientos. Voy a buscar. Aquí. Es otro archivito que casi dice lo mismo. Por acaso voy a también pasarles. Ingeniería del proyecto, ¿no? Es bien resumido esto. ¿De qué trata? ¿Qué vamos a hacer? Lo que hay que definir aquí, dice, es el producto, ¿no? Por ejemplo, al definir el producto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el proceso que vamos a utilizar para obtener qué producto? ¿No? Entonces tengo que ver la presentación. Fíjense, he puesto aquí un ejemplo del chocolate. Si hago chocolate va a tener más o menos esta presentación, esta envoltura, este logo, este colores corporativos, ¿no es cierto? También voy para trabajar, no voy a vender por unidad en la fábrica, sino voy a vender por cajas, ¿no? Por docenas, no sé, dependiendo, ¿no? Voy a usar cartón. La presentación también, podría ser tipo golosina, como esta, ¿no? Otra forma de presentación. O el chocolate que podría ser para desayuno, ¿no? Otro chocolate blanco, golosina. Entonces, hay diferentes formas. Aquí chocolate en polvo. ¿Cuál de ellas voy a usar? Y aquí tengo que definir. Si digamos voy a usar el chocolate en polvo, que hay. Entonces, en base a eso, si eso es el chocolate en polvo, ¿cuál es su proceso? Entonces, recién vamos a hacer lo que les he explicado. Es eso. Ahora, otro ejemplo, ¿no? Si esta va a ser mi presentación de la torta que les hablaba también, mis tortas, otros llaman pasteles, ¿no? En otros lugares hablan de pasteles. Yo manejo torta porque así nos han enseñado desde chiquitos. Esto es una torta, digamos que es una empresa que produce tortas. Entonces, si este va a ser el producto, ¿cuáles van a ser los ingredientes? Dulce de leche, levadura, crema para el decorado, harina especial, ¿no? Harina blanca, huevo, mantequilla, etc. Entonces ya, como hemos hablado de la sopa, aquí voy a copiar todos los insumos, ¿no? Si ya tengo los insumos, voy a ver entonces cuánto voy a necesitar. Hago mi cálculo proporcional. Si en la sopa voy a hacer una sopa para 4 personas, ¿qué cantidad de carne voy a usar? ¿No es cierto? No voy a poner 5 kilos a la sopa. Si son solamente 4 gatos, te da un cuarto de kilo suficiente. Hay poca carne que comer, ¿no? Papa también, se da a una papa máximo 2 papas por persona. Aquí hago proporciones. Para 20 tortas, ¿cuánto se requiere de ingrediente por día, por semana, por mes, por año? ¿No? Siempre, fíjense, aquí también en este otro archivito estoy manejando lo mismo, por año. Voy a resumirlo todo por año. Ahora también para saber esto, también tengo que definir, aquí también tienen que definir qué cosa. ¿Cuántos días van a trabajar? ¿No? Hay empresas, muchas más que todo las de servicio, en su mayoría las de servicio, usan solamente 5 días, de lunes a viernes trabajan, ¿no? Y en las productivas, o tal vez en alguna otra empresa, trabajan también hasta sábado a mediodía. Y otras trabajan inclusive el sábado más, 6 días. Y otras no paran, trabajan de lunes a lunes.
inclusive en 2 turnos o en 3 turnos, como en Vinto, ¿no? Eso ustedes tienen que definir. Si van a trabajar 5 días, 6 días, obviamente respetando, ¿no? Un turno, si van a hacer 2 turnos, siempre cada turno tienen que ser máximo de 8 horas por ley. Eso, o si van a hacer solamente un solo turno, 8 horas, calculando cuánto en la mañana y cuánto en la tarde. Esto también tienen que definir en base a esos días, porque obviamente si tomen en cuenta el sábado, se suma un día más a la semana y al año también se va a sumar. Y si solamente son 5 días hábiles, los días no se toman en cuenta, hay que indicar eso. Al año van a ser menos, ¿no? Será máximo unos 300 días nada más al año que van a trabajar. El resto son sábados, domingos o feriados. Esto tienen que definir para cuantificar la producción también. Entonces, miren, esta es la tarea que deben saber, ¿no? Todos estamos en el área de economía, ¿no? La Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas, más que todo económicas, ¿no? Ahí está ingeniería comercial. Todititos sabemos mejor que todos la matemática, el cálculo y simples proporciones. Regla de 3 simples, ¿quién no sabe manejar? Entonces, aquí dijo, un ejemplo pongo, ¿no? Sí, para una torta se quiere 2 kilos de harina. Para 20 tortas, ¿cuánto? 40 kilogramos al día. Y dependiendo cuántos días voy a trabajar al año, multiplico y voy a tener año, ¿no? Al año va a ser 11.520 kilogramos por año de harina. Vamos a multiplicar, multiplicar, multiplicar. Eso tienen que hacer para todo. De aquí nacen justamente lo que son los balances, balance de materia prima. ¿Cuánto voy a requerir al año? Entonces, lo que hemos hablado, hablar de los diagramas, ¿no? Luego ese proceso, hacer en las gráficas de proceso más objetivo, los diagramas, ¿no? Esto que hemos visto hace rato. Y de ahí, ¿no? Este programa analítico, el know-how. Lo que vamos a hablar también de esto. Miren, aquí tengo una actividad, dice recepción de materia prima. Y después de tener este diagrama, aquí abajo del diagrama, porque aquí no va a entrar, porque en otros textos ponen, adicionan como una tablita aquí. ¿En qué consiste la recepción de materia prima? Ese es el know-how. A veces hay ciertas técnicas, con qué, cómo van a recibir, ¿no? Cuál va a ser más fácil, más operativo, y ese es el famoso know-how. Entonces, el know-how es el conocimiento, es la explicación de cómo se hace cada paso, ¿no? Entonces, aquí tengo que saber, digamos, para poner la papa, ¿qué tengo que hacer? En esa parte de la papa, de la sopa. Primero tengo que lavar, luego tengo que pelar la papa, sacar los ojitos de la papa, ¿no es cierto? Afilar el cuchillo posiblemente. Al explicar todo eso, ese es el know-how, esa es la forma de hacer. Otros que dirán, otros tendrán la forma, no importa, yo lo lavo, lo corto en 4 y con cáscara meto, dicen otros. Es su forma de hacer, es su técnica, es su know-how. Entonces cada uno hace y explica el know-how. Y luego aquí están los requerimientos. Ya, en ahí hemos quedado. Hemos hecho el requerimiento del personal. Ahora lo que es el requerimiento, miren, aquí está un poco más explicado. Aquí está del flow sheet, del diagrama de flujos de cualquier método, están las actividades. Y aquí estamos, como hemos indicado hace rato, identificando el personal, mano de obra directa, la directa del momento, ¿no? Seguimos explicando de la actividad. Pero para esta actividad requiero, si estoy recibiendo materia prima, puede requerir una báscula o balanza, como llaman ustedes, ¿no? Una báscula. ¿De qué capacidad? Tanto. Luego voy a hacer un balance de esto, ¿no? Técnico. Voy a requerir aquí un mini montacargas, transportes, una torcedora, calderos. De aquí también nace la maquinaria, selladores, ¿no? En cada actividad, ¿qué cosas se requiere? Y al margen de la maquinaria, también
todo el tiempo va a estar parado el pobre obrero, pobre empleado. No, por lo menos hay que dotar de una silla, un mesón. Algunas montacargas no requieren una silla porque van a estar en montacargas. El transporte sin fin es una máquina, no requiere nada. Una trozadora es una maquinaria, no requiere nada, ¿no? Pero en otros que realmente van a operar, se requiere por lo menos taburetes para que se sienten el personal y trabajen de mejor manera, más descansados, y eso implica que aumenta su rendimiento, ¿no?, del personal. Si están incómodos, se cansan rapidito y en vez de hacer una cantidad, apenas hacen la mitad. Hay que ponerles las condiciones. Y así estamos haciendo el requerimiento. ¿De qué? Del ramo de procesos. Aquí también estamos explicando, ¿no?, en base al flow sheet, los requerimientos que se tienen, como se ha dicho acá, y se está explicando esto. Se está explicando todo esto acá. Ahora, obviamente, aquí decimos, ¿no?, al margen de identificar la máquina, como hemos dicho también en el ejemplo anterior al inicio, si tengo máquinas costuradoras eléctricas, usan energía. Entonces aquí también, por ejemplo, efectuar una estimación de todos los servicios de manera anual, o sea, agua, energía eléctrica, gas, teléfono, internet, etcétera, etcétera. Y hay que ir tomando en cuenta eso, adicional, hay que ir pensando, ¿qué más necesitamos? Ustedes van a sentarse en su grupo, ¿no? Ya están trabajando en grupo. Están armando una empresa, están armando una actividad económica. Y para ello, ¿qué más se requiere? Se requiere, por decir, un pad mouse, que eso no viene con la computadora. Hay que comprarse un pad mouse para la parte administrativa. Hay que comprar una pantalla. Y para que la gente espere en la parte de recepción, por lo menos comprar un televisor. ¿Qué más necesitamos? Entonces, ya que ir pensando en todo acá, todo. Yo a veces digo, hasta es bueno colocar un cuadrito, que eso sí es muy bueno para la vista, ¿no?, de quien vea, ya sea del de afuera o del de adentro. Y los adornos, cortinas, no va a ser una cosa tan fea, tan híbrida y bien fríos. A veces se ve la empresa cuando no se ordena de esa manera. Hasta la planta, en la planta de producción, no va a ser totalmente frío, una máquina y una silla y punto. Le pondréis un pisito a cada personal que va a estar sentado y pisando el piso. Pondrás un calefactor, un ventilador, un extractor, pantallas más que iluminen más. O sea, cambio las cosas para que sea agradable. Entonces, no se olviden pensar en todo eso. Aquí está lo del personal, ese es el requerimiento. Bueno, aquí estamos repitiendo esto de la materia prima, etcétera. Solamente aquí estoy tratando de entender, aunque deberían hacer de qué actividad. Ya sabemos que hemos identificado necesidad de balance de materia prima. Materia prima, ¿cuánto va a ser? Y aquí hago el cálculo que hemos hecho hace rato. Ese ejemplo que os he puesto, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Si para una torta se requiere 2 kilogramos de harina, ¿cuánto para el año? Entonces, aquí debe estar el cálculo debajo de esto, aquí abajito. ¿Cómo se ha calculado esta columna, esta columna, esta columna, esta columna? Todo, ¿no? Y también los materiales, los envases, las etiquetas, etc. ¿En base a cuánto? Si por día vamos a producir 500 unidades, que saca el ejemplo, ¿no? Entonces, por día 500 frascos. ¿Al año cuánto va a ser? Dependiendo cuántos días voy a trabajar al año. Multiplico, etcétera, etcétera. Y además el costo unitario y tengo mi costo anual. Por si acaso,
estos totales de cada cuadro, de cada balance, esto va a ir al cuadro de costos. Lo vamos a ver en el subsiguiente tema, al cuadro de costos. Y aquí nace justamente el armar cuánto voy a necesitar en maquinaria, cuánto en activos diferidos y cuánto en capital de operaciones. Esto es parte del capital de operaciones. Se va a hacer el plan de inversiones con esto. ¿Cuánto voy a requerir anual? Y vamos a ver si ustedes o los inversionistas tienen plata para cubrir todo lo que están queriendo hacer. Y si es mucho y no tiene mucha plata, pues vamos a reducir esto. Ya no vamos a producir 500 por día, vamos a producir 300 por día nada más. Vamos a ir ajustando. Entonces, necesario saber cuánto vamos a hacer, cuánto se va a gastar en cada rubro, ¿no? De momento es un gasto. Y cuando retorne con las ventas del producto final, esto se va a convertir en costo, ¿no? Eso también saben. Y igual, de la maquinaria de equipo, qué maquinaria van a usar, si las básculas, si la máquina de coser, la costura, lo que sea, ¿no? La sobadora, todo tienen que explicar acá. Si para la sopa, ¿qué se requiere? Cocina, ¿no? Ollas, herramientas, cucharón, todo, ¿no? A ver, si es una cocina de cuánto, si es de a gas o es eléctrica. Entonces, aquí hay que detallar todo eso. Y en base, por ejemplo, acá había, para una actividad se va a requerir, dice, 10 motores, 10 motores, ¿no? Y cada motor es de 400 watts o vatios. ¿Y cuánto se utiliza en total? ¿No? Cada uno, 76.8. Y del total, 760, por los 10, 768 kilowatts mes. Otra vez, ¿quién se ha salido? Dice, no hay bajas de señal en algunos barrios, licenciado. Por eso se entran, se salen. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? ¿No me estás tomando el pelo? No, lice. ¿Juráis por Dios y por la patria? Juro. Sí, es cierto. También hay máquina sale con baja señal y otra vuelta se pierde. Sí, es cierto eso. Es que estamos en Bolivia. Hay baja, creo, licenciado, en ciertas compañías. Tigo, pues, se baja, creo, en la zona sur. Coteor a veces se baja en la zona este. Entonces, como también estamos... Sí, ahí son los peores, ¿no? Pero Sí. imagínate, yo estoy con Entel, con fibra óptica, estoy de Entel. Igualito tengo ese problema de señal a veces. El otro día estábamos explicando, como ahora. Bueno, yo no estaba explicando, sino estaban exponiendo un grupo. Y de repente se me ha perdido la pantalla, todo, nada, no había nada. Y veo sin señal, se ha cortado la señal, por lo menos unos 10 segundos. He vuelto a tratar de intentar, he vuelto a entrar, habían seguido hablando el resto. Menos yo no escuché esa parte. O sea que hasta en el mío, y eso que vivo casi cerca del centro, ¿no? Hay problemas de señal. La verdad que en otras empresas no es como en otros lugares en el exterior. Su señal es excelente, ¿no? Debe ser por su satélite. Y ánimo, vaya con calma, con paciencia. Sí, lice, con calma vamos a llegar lejos. Sí, con calma vamos a llegar lejos. Si nos apuramos, podemos tropezarnos y caemos rápido, ¿no? Mejor no. Ya. Reitero, miren, aquí ya estamos calculando energía eléctrica. Ahora, al margen de energía eléctrica, les repito, también tienen que calcular agua. Si, digamos, la empresa no usa para nada agua, por decir ese ejemplo que les puse al principio de una fábrica de pantalones, ¿no? Telas, máquinas de coser, de costura, máquinas eléctricas, personal, etcétera, etcétera, embolsado y no se requiere agua. Pero sí hay que tomar en cuenta agua. Agua para los baños, agua para tomar tecito, agua para lavarse las manos. En algunos se duchan, ¿no es cierto? Después de terminar su faena, antes de irse se duchan, o para entrar se duchan.
dependiendo del tipo de empresa, usan agua, pero no en la parte de procesos de producción, sino como servicios básicos, agua. Entonces también una empresa tiene que considerar agua, cuantificar agua, más o menos, calculan cuánto se usa. Lo propio de gas, todo es eléctrico, las máquinas. Pero la cocina para poner el tecito es a gas, ya sea, aunque sea gas o gas natural. Hay que Y pagar. le hice una consulta, y para evitar esos problemas, ¿no sería darles un bonito Prote que otras empresas tienen? Qué bonito. Hay un bonito Prote que les dan por refrigerio. Claro, pero igual van a requerir todos los servicios. Ahora, digamos, si no va a ser para su té, les dan, yo sé que les dan, ¿no? Como a nosotros en la universidad, a veces cuando pasábamos presencialmente nos daban un bono de té, ¿no? A los de tiempo completo. Ahora ya no nos dan en dinero, ¿no? Aunque es mínimo el monto, pero nos daban algo. En algunas empresas también les dan eso. Pero igual tienen que pagar, si no van a hacer té, tienen que usarse el baño, ¿o no? ¿O hay bono para eso? Si no hay, ¿no? Para quien entra al baño, para lavarse las manos, eso sí, no será un gasto grande, ¿no? Pero se considera, porque eso es normal en cualquier empresa. Agua. Lo propio para comunicaciones, más que todo en la planta administrativa, a todititos se les distribuye celulares ahora y tienen una cuenta, un plan corporativo, uno para controlar, ¿no? Al personal y comunicarse constantemente y paga la empresa. Entonces, por mes a cada empleado les asignan cierta cantidad de megas, ¿no? O de libres, horas o minutos libres de consumo, les dan. Y eso paga la empresa. Y eso también hay que considerar aquí como parte del costo. Son de apoyo, no están en la parte de producción, son de apoyo, comunicaciones. Ahora, si no usan nada de cocina, posiblemente no usen nada de gas, entonces no se pone. Si quieren alguna vez algo, tendremos una cocina eléctrica, una hornilla eléctrica y punto, ¿no? Puede ser, pero eso tienen que ustedes ver si van a requerir o no. Y si van a poner como bono, ese bono también es un costo para la empresa o no. Colocar. Entonces la empresa ha decidido darles un bono diario, no calculados mensualmente para cada personal, de tanto. Tienen que poner y es parte del costo. De alguna u otra manera es un costo. Entonces, reitero, todo tienen que pensar. Todo tenemos que pensar en todo. Cálculos de todos los servicios, ¿no? Este cálculo ya en bolivianos, este anterior era de kilowatts, simplemente cuántos kilowatts se gasta mensualmente, y aquí está cuánto se gasta en bolivianos y en dólares, y el año, $2.200 se gasta, hipotéticamente en este caso, en energía eléctrica, ¿no? Esto dividido entre 12 se proratea, pero es anual. Es lo que quiero, todo volverlo anual. Y finalmente, lo que es el layout. El layout solamente es la forma de distribuir la ubicación de la planta en general. Puede ser el layout de la planta de producción, ¿no? Dónde va a estar la maquinaria, dónde va a estar tal cosa, etc. O de manera general, toda la planta, ¿no? La parte de la oficina del gerente, la parte de recepción, posiblemente la secretaria, la parte administrativa, aquí almacenes, puede estar aparte, ¿no? De manera global. O simplemente por separado. Solamente de la parte de producción aparte, cómo va a estar ubicado, qué máquina, dónde, la otra, dónde, ¿no? Después de a qué distancia va a estar cada máquina, 1 metro, 1,5 metros, 2 metros,
y hay que definir las distancias y ver si entra en qué tamaño de ambiente va a entrar toda la máquina que se requiere. Es la distribución lógica y eficiente, ¿no?, que uno busca para que haya bastante rendimiento. Cuidado que yo pongo una máquina con otra lado a lado, sin tener esa distancia, sin mantener la distancia. El ambiente se carga. El personal están chocándose codo con codo, y, levántate, permiso, me toca, no. Hasta discutir se pierde el tiempo y baja el rendimiento, ¿no? Cuanto más, bueno, tampoco distancias grandes, porque a veces lo que uno hace tiene que ir al siguiente paso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si voy a hacer muy largo de aquí? Va a estar a 5 o 10 metros. Uno tiene que caminar y llevar hasta ahí, pero más o menos una distancia prudente, ¿no? Que no esté muy cerca, muy pegado, pero también que haya cierta distancia, ¿no? Que no sea larga. Tenemos que medir eso y tomando estas medidas, que más o menos se estima entre 1,5 a máximo 2 metros de distancia de máquina a máquina, eso para que haya mejor rendimiento, ¿no?, de la producción de cada persona. Rendimientos, efectividad, eficacia, eficiencia. Eso se busca. Es layout significa distribución, que está más asociado con la planta de producción. Pero sé que también se puede hacer solamente el layout de la parte de las oficinas, ¿no? Por ejemplo, en el banco, puedo hacer el layout solamente de la planta de abajo, donde están las puras cajas, cómo están distribuidas las cajas, ¿no? Y algunos escritorios. ¿Ah? Puede ser otro layout de la parte de arriba, donde está la gerencia, la subgerencia, la parte de operaciones, ¿no? Aparte, otra distribución aparte, en otro piso. Se puede hacer eso. O, como en este caso también, si la empresa es grande, posiblemente tenga almacenes para diferentes cosas, para productos acabados o para los insumos o la materia prima, almacenamientos, ¿no? Y también puedo ver la distribución, cómo van a estar los anaqueles, los estantes, los mesones, cómo voy a distribuir. Eso también es el layout de almacenes. Se puede hacer de todo. ¿Ya? En esto consiste ingeniería, armar todo, tener todo listo. Y luego de tener todo esto, todos los costos, todas las inversiones, va a ir al capítulo del plan de inversiones. ¿Alguna consulta? Licen, Sí. de acuerdo a los costos, ¿cuál nos convendría? ¿Convertirlo todo a dólares o a bolivianos, licenciado? ¿Cuál nos recomienda? Normalmente más se maneja en dólares, porque a veces manejar cifras grandes, aparentes cifras grandes, hasta los cuadros se extienden, ¿no es cierto? Además, lo recomendable cuando se manejaba, cuando había mucha fluctuación del tipo de cambio de la moneda, siempre se manejaba en dólares. Ahora, si la empresa es grande y está con fines de hacer las exportaciones de su producto o comprar materia prima de afuera, importar materia prima, todo se maneja en divisas, en dólares. Entonces, por eso se recomienda casi todo manejarlo en dólares, para que no haya confusión en algún momento el tipo de cambio o no cambio de moneda. Entonces, a veces con dólares nos evitamos hacer, porque caso contrario van a poner, si ponen boliviano, tipo de cambio, colocar a cada rato 6.96. ¿Y qué pasa si al año 6.97? No cambia. Entonces van a tener que ajustar de nuevo todo, ¿no? Si está en dólares, está en dólares, pues no hay problema. Y ya cuando se hacen las operaciones, las ventas, igualito nomás se convierte en bolivianos para el registro, aunque ahora, ¿no?, el sistema contable manejan doble moneda, ¿no?, nacional en dólares. No sé si alguien ha usado algún paquete contable. Por ejemplo, yo he visto en el Mónica
Mónica. No sé si conocen Mónica, es un paquete contable. Ese es un paquete bien bonito, es ese paquetito de... Con eso no se quieren estudiar contabilidad, todo está ahí. Y ahí maneja doble moneda, dólares y bolivianos, automáticamente. A ver si curiosean con eso, van a curiosear el Mónica. A los que están más o menos tratando de aprender contabilidad, están en la carrera, con eso ya van a saber todo. Yo he usado, yo he manejado, yo he hecho contabilidad sin saber contabilidad, yo soy economista. Nunca estudié contabilidad, pero he hecho contabilidad con los paquetes. ¿Quién no sabe leer paquetes? ¿Quién no sabe usarlo? Y todos dan ahí. Entonces, si manejamos en una empresa un sistema contable de ese tipo, no hay problemas de manejar cualquiera de las dos monedas. Yo manejo más dólares por facilidad, porque en vez de poner 700.000 bolivianos, puedo poner 100.000 dólares, ¿no? Se acortan, entonces es más manejable las cantidades físicas de números reales, más pequeñas es más manejable que las grandes. Solamente por eso. Ahora que está casi el tipo de cambio estable, es indistinto. Pero una sola moneda tienen que manejar. Se excepto cualquiera de los dos. Si van a manejar bolivianos, todo, si van a comprar maquinaria importada, tienen que convertirlo a bolivianos. Si van a tener que, todo, si van a conseguir alguna cosa en dólares, convertirlo a bolivianos. Todos los cuadros, todo, desde el principio hasta el final, todo en bolivianos. O, si van a manejar dólares, lo mismo. Desde el principio hasta el final, todo en dólares. Como en el caso de energía eléctrica, de agua, ¿no? De gas, etcétera, se pagan en bolivianos. Pero eso hay que convertirlo en dólares. Si voy a manejar todo en dólares, lo voy a convertir en dólares para tener mi presupuesto anual en dólares de servicios. Eso va a ser criterio del grupo, de cada grupo. Eso no hay una restricción. ¿Alguna otra consulta? Perdón, Bien. esos proyectos que nos ha mostrado, nos va a mandar al grupo como para que podamos analizarlos. No, estas presentaciones voy a mandar, pero sabes, están viendo, tengo otro más en otro archivo, en otro formato, otras cosas. Quiero unirlo todo. Yo creo que en un par de días voy a hacerlo eso y voy a enviarles todo para que tengan. Ah, genial. Está bien, gracias. Eso Ya. nos sirve para que podamos, para que no No, nos olvidemos. es más manejable esto, ¿no es cierto?, que toda una teoría. Sí, sí, licenciado. Ya, no se preocupen, los voy a enviar, chicos, si se portan bien. Lice, buenos días, Lice. Buen día. Una preguntita de esto del layout. Entonces, si fuera una empresa grande, no es necesario hacer de todo. Ahora, es bueno tener todo, ¿sabes? Por decir, si yo tengo una empresa grande, voy a hacer aparte mi layout solamente de la planta de producción, donde están las maquinarias, donde se está produciendo. Todo eso voy a hacer mi layout. Y aparte también voy a hacer mi layout de la parte administrativa, para ubicar dónde va a estar tal escritorio, dónde va a estar el living, dónde va a estar el mesón, dónde va a estar la silla. No, es la ubicación, es el planito de ubicación para tener, hacer movimientos y hacerlo más estético, ¿no? Y más manejable. Entonces, a veces se recomienda hacer todas esas cosas por separado. Repito, en la parte de administración,
estamos manejando muebles, más que todo muebles, ¿no? ¿Dónde va a estar el estante? ¿Dónde va a estar el escritorio? ¿No es cierto? Y es bueno saber. Cuando uno tiene, incluso hasta para hacer inventarios, es bien sencillo. Eso facilita a la empresa. ¿Dónde está? Ah, este escritorio en esta parte era de fulana de tal. Ya, ¿dónde está? Vemos en sus registros. ¿Qué bienes está a su cargo? Ah, está a su cargo un escritorio, una mesa, una computadora, una tal. Sabemos ya el inventario de cada una. Solamente ubicamos. En este otro lado, ¿quién está? Tal persona. ¿Qué maneja? Tal cosa. Entonces, hasta para eso nos sirve hacer también el layout de la parte administrativa por separado. Si es chiquita, en uno solo se hace todo, ¿no? La parte de producción, si es más artesanal, más allá va a estar la parte administrativa, de uno solo se puede hacer eso. Está bien, Lisa, gracias. Provecho. ¿Qué más? Ya, si no hay más preguntas, chicos, yo creo que más o menos está casi claro, ¿no? Yo sé que en el transcurso de estar elaborando su trabajo, van a ir encontrando algunas cosas más. Hay algunas cosas que tal vez se me han olvidado, pero tal vez ustedes se acuerden de algo y de su empresa, porque va a variar. De una empresa a otra varía, no es lo mismo, no es una receta igualito para todos. Cada empresa es distinta, es bien distinto para producir un producto que para otro producto. Es bien distinto, por decir, para producir fideos que para producir champú o para servicios. Es distinto todo el proceso, todas las cosas. Cada uno de su trabajo van a tener que adecuar, pero tienen que colocar todo lo que necesitan. ¿Ya? Y al margen de mandar también esta presentación como ayuda a memoria para ustedes, también voy a sacar un instructivo general para que en todo este tiempo, hasta después del receso, ya vayan armando lo que es ingeniería del proyecto también. Y no se olviden de la organización de la empresa, ¿no? ¿Qué trámites se requiere para hacer la empresa? Licenciado, una pregunta. Dime, David. Cuando uno está haciendo el proyecto y primero hace el estudio de mercado, después el tamaño y localización, después viene la organización o viene la ingeniería del proyecto, o es indiferente. No, primero viene ingeniería. Es que dependiendo del tipo de... En ingeniería vamos a cuantificar el grado de inversiones de todo. Entonces, y en base a eso vamos a determinar también qué es lo que se va a requerir, qué tamaño va a ser la empresa. Porque a veces para hacer la constitución de sociedad, para organizar a la empresa, también está en función del capital que se va a invertir. Pues no puedo decir, ya, vamos a invertir $500,000 para este proyecto. Organizamos así. Y de repente en ingeniería apenas vamos a usar $80,000. En vano hemos sobredimensionado y estamos pagando de más, ¿no? En Fundeempresa y en otros lados por la cuantía de capital. Entonces, lo que más se recomienda es primero siempre hacer ingeniería del proyecto. Ya teniendo una idea clara, porque estamos armando, primero en ingeniería vamos a armar todos los requerimientos de costos. Uno, en organización también vamos a tener costos. Tengo que pagar al abogado, tengo que pagar al notario, tengo que depositar a Fundeempresa, ¿no? Tengo que hacer las publicaciones en un periódico de circulación nacional. Son costos, eso cuesta. Tengo que dosificar facturas, tengo que ir a la imprenta, eso me cuesta. Voy sumando los costos. Ahí estoy organizando, entonces voy a organizar todo eso, cuánto me cuesta. Y recién voy a llevar eso al plan de inversiones.
Gracias, licenciado. Ya, está bien. ¿Alguien más? Si no hay nada más, quedaremos ahí. Espero que les haya servido algo de la explicación y obviamente vamos a ir armando conjuntamente todos ustedes el proyecto. ¿Ya? También voy a ver cuál es la inquietud de cada grupo, su visión que tienen, su forma de emprendimiento y su habilidad de organizar. Licen, una consulta. Dime, Helen. Licen, acerca de la disertación del tema 6, ¿lo vamos a hacer volviendo de la vacación, el primer día de clase? Sí, el tema 6 es de organización, ¿cierto? Sí, sí. Les toca a usted, seguro. Somos 2 grupos, licenciado. El grupo 2 y el grupo 14. ¿De organización? Mm, A ver, voy a ver, No, 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 Lice, el tema 6 es inversiones y financiamiento. ¿Y quién ha expuesto organización? A ver, un segundito, estoy revisando el archivo. El grupo 4 exponió, licenciado, organización de la empresa. Ah, ya. El grupo 6 lo hemos dividido en 2. Sí, Licen. El grupo 2 y el grupo 14 somos para exponer. Pero van a exponer lo mismo, ¿no? Porque, ¿saben? Ese tema no es tan largo que digamos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se divide en lo que es armar el plan de inversiones. En base a ingeniería, van a clasificar por tipo de activos. Activos fijos, activos diferidos, donde están todos los trámites, y capital de operaciones. Materia prima, insumos, mano de obra, etcétera, ahí va a estar. Lo van a dividir en aporte propio y aporte externo. O sea, es armar un cuadro. Una parte sería eso. Ese sería el plan de inversiones. Luego, en la parte externa, tenemos que hablar de Matefin, ¿no? Como si vamos a prestarnos dinero, ¿qué método vamos a usar para hacer las amortizaciones del crédito? Y eso es un poco de pasar Matefin. El primero, la parte del cuadro de inversiones es un rato, eso no nos va a llevar más de 10, 15 minutos si tienen bien armado esto. Y Matefin es simplemente recordar qué métodos de amortización se utiliza en la realidad. Obviamente no vamos a usar todos los métodos, ¿no? Actualmente son 2 métodos, tal vez 3 en un caso extremo, que usa la banca actual. En los otros métodos que les han enseñado, ¿no? El sinking fund y no sé qué cosas más, eso no se utiliza, ¿no? Esas, por ejemplo, cualquier amortización adelantada ya no hay en Bolivia. En vano nomás les enseñan. Sus docentes de Matefin les falta actualizarse, no conocen la realidad. Entonces, lo que nosotros vamos a aplicar es justamente esos métodos, ¿no? El método francés y también el método bancario, que es lo que más utiliza la banca y las financieras. ¿No? Y no sé qué, alguna cooperativa me he enterado que estaba usando el método alemán. Parecida a los dos, casi poco difiere, pero usan el método alemán, amortización en el método alemán. Nada más, el resto no nos sirve, solamente pura vencidas.
pura vencidas, nada adelantadas, no nos sirve para nada adelantadas, ya no hay eso, ya no hay letras, ya no hay pagarés, ya no hay nada de eso. ¿Mm? Entonces, el grupo que va a exponer, ¿qué va a hacer? Por decir, va a hablarnos del plan de inversiones, un grupo, y el otro sería de Matefin, hablar de los dos métodos, que lo puede hacerlo también en 15 minutos. Son exposiciones bien cortitas eso. En eso consiste el tema. Por eso dice el tema inversiones y financiamiento. Inversiones es cómo voy a clasificar en aporte propio, aporte externo y el tipo de activos. Nada más. Hacer un cuadrito. Y la otra parte de financiamiento es qué método se va a usar para hacer el plan de amortización del crédito. Eso es todo el tema. Ahora pregunto, y decía, por eso me gustaría que un grupo haga todo eso. Si son dos grupos, que los dos grupos expongan, pero de todo, para ver quién prepara mejor. Y hemos quedado en eso. Porque estaba revisando y pero es un tema cortito, no es tan largo. No sé qué opinan, chicos. Licencia, depende de usted, sería licencia si nos dividimos o cada grupo expone lo mismo, pero como Porque usted decía miren, que para la exposición, por ejemplo, digamos, ¿qué pasa si a ustedes les digo que hagan la primera parte, el plan de inversiones? Suficiente una sola persona que explique porque para que no cortar la idea. Cuando dice, ahora le toca a tal persona, ¿dónde estaba? Y a veces hace expone su propia preparación y a veces un poco que tal vez repita, ¿no? Como siempre he visto en varias exposiciones de diferentes materias, cuando hay un grupo que expone un tema, la otra persona que está exponiendo del mismo grupo está repitiendo lo que ha dicho su compañero, pero bajo su versión, lo mismo está repitiendo, sin motivo. Entonces, si es que hacemos eso, me gustaría que de un grupo solamente exponga una sola persona. Pongan a su representante y me explique el plan de inversiones. Y el otro grupo, una sola persona que me exponga lo que es los métodos de amortización. ¿Sí? Así escuchamos a dos personas. Uno en la primera parte y otro en la segunda parte del otro grupo. licenciado, entonces esa sería la forma de trabajo directamente para el regreso de las vacaciones. Sí, sí, sí. No, al margen de que voy a dar tarea. Además me deben tareas que entregar. Sí, dice, solo debemos esperar una tarea que es hasta el 20 de julio. Ya. Lo voy a revisar, voy a aumentar, voy a explicarles lo que tienen que hacer más. Voy a presentarles este archivo donde estoy explicando con algunos ejemplos lo de ingeniería. Lice, y acerca de la exposición, ¿nos va a mandar algún material o es que nosotros vamos a investigar por cuenta propia? Tengo yo el material de organización, de plan de inversiones. Tengo también, pero habría que explicar algo más. Porque eso en cualquier libro, aunque no hay casi eso en los libros de proyectos. Voy a enviarles. Con tiempo voy a enviarles el tema a todo el curso de inversiones y financiamiento. Lo haremos con calma. Eso vamos a hacer la siguiente clase después de la primera. ¿Ya? Miren, si ya va a estar claro el tema de inversiones y financiamiento, en una clase podemos acabarlo casi todo. En 2 clases acabamos todo de lo que es el proyecto, hasta evaluación de proyectos. Ya no es complicado.
Es bien sencillo ahora. Lo que es engorroso es el primer tema, estudio de mercado, y luego esto de ingeniería del proyecto. Estos dos capítulos son los más larguitos, los que sí hay que pensar, los que sí hay que armar, y el resto corre, es simplemente trabajo de gabinete de un rato, eso se lo puede hacer, su proyecto lo pueden hacer en un par de horas nada más, porque ya está con todos los datos. Entonces no nos apresuraremos. El primer día de clase lo que vamos a ver es analizar el trabajo que me van a entregar. ¿Ya? Y la subsiguiente clase, después de entrar a clases, creo que es exámenes, ¿no? Sí, ya comienza la etapa de exámenes, el segundo parcial. Me estoy acordando recién. Ya no, el primer día de clase vamos a hacer la exposición de inversiones y financiamiento. ¿Ya? Reitero, no es un tema largo. Y hasta ahí daríamos el examen. Ya, eso haremos. Entonces, para el primer día de clases, el grupo no sé cuánto y el otro grupo exponen. Suficiente un representante por grupo. ¿Ya? Está bien, licenciado. Ya. Quedaremos en esos chicos. Que tengan buen día y nos estaremos viendo después del receso. Yo hasta fin de semana les hago llegar todo el material. Ya dice. ¿Ya? Está bien, licenciado, gracias. Que les vayan. Buen día. Buen provecho. Igualmente, licenciado. Hasta luego. Gracias, Licen. Hasta luego. Luego, licenciado. Chaucito. Hasta luego. Se cuidan. Chao, Licen. Chao, chao.